Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Fabricio González Lamas y soy parte del voluntariado del programa Progresemos Juntos. Y quiero darte la bienvenida al curso de Introducción a Oracle. En esta ocasión explicaré los tipos de variables y la creación de las tablas para el gestor de base de datos Oracle. Pero primero, ¿qué son las variables en el lenguaje de base de datos Oracle? Es un sitio en la memoria de la computadora para guardar datos, eso en términos simples. Al igual que en otros lenguajes de programación, las variables de este tipo nos permiten almacenar datos y en el caso de Oracle o base de datos, estas variables vendrían a ser las columnas que vemos después en las tablas. Quisiera mencionar que primero tenemos tipos de variables principales, las que nos sirven para almacenar números, como la variable tipo number o decimal, como vemos aquí. La number nos serviría principalmente para almacenar números enteros sin punto decimal. Eso quiere decir que no se podría incluir uno, por ejemplo, 1.5 si en alguna configuración previa. También tenemos el tipo de variable decimal, que ese sí nos serviría para almacenar más comúnmente, ¿no? Decimales, la cual requiere una especificación en los parámetros al momento de declarar la variable, como vemos aquí. Por ejemplo, en este caso tenemos el costo de reparación, el cual es tipo decimal, y este 10,2 que vendrían a ser los parámetros, significa que esta variable costo de reparación puede almacenar hasta 10 dígitos enteros, pero también puede almacenar dos decimales después del punto, claro. Estos vendrían a ser los parámetros que vemos aquí. Como vemos aquí, en este caso, la idea de atención nos muestra solamente números enteros positivos y pues sin punto decimal. Eso debido a que la columna que vemos aquí fue declarada aquí como idea de atención, pero tipo number, solamente para enteros, pues sin punto decimal. El costo de reparación en este caso fue un número redondo, entonces se está mostrando de esta manera. Pero en caso hubiera sido, por ejemplo, en el primer caso 300.5 o 50, se hubiera guardado y se hubiera mostrado de esa manera. También tenemos los tipos de variables para almacenar texto, como char y varchar2. Los que ya han llevado otro lenguaje de programación o lenguaje de base de datos, se acordarán a lo mejor de que existe también el varchar tradicional. Solo que en el caso de Oracle, pues se recomienda o se indica en la documentación que ya está obsoleto. Entonces se procede a usar el varchar2 que vendría a cumplir la misma función para nuestro caso. La diferencia entre char y varchar2 es que char, al momento de utilizar ese tipo de variable o de registrar datos a esa variable tipo char, debemos sí o sí introducir la cantidad de espacios pues, que hemos reservado. En este caso, como vemos aquí, tenemos un ejemplo. DNI cliente que es tipo char pero de 8. Eso quiere decir que se ha reservado 8 espacios para esa variable. Si nosotros introdujéramos un registro específicamente en la parte del DNI del cliente que no tuviera 8 dígitos, en este caso, lo que pasaría es que al momento de hacer el registro nos botaría un error. Eso debido a que es char y en este caso, el registro o los datos que se almacenan ahí son fijos. Eso quiere decir que sí o sí debemos insertar, en este caso, 8 dígitos. Para el caso del varchar2, como vemos aquí, tenemos un ejemplo con el modelo del carro, varchar2 de 20. Eso quiere decir que podemos utilizar o hacer, bueno, en este caso registrar una cadena de caracteres de a lo mucho 20 dígitos o 20 pues, constantes, ¿no? Considerando espacios y caracteres especiales. Podemos utilizar hasta lo mucho 20, pero en caso no lleguemos a los 20, pues puede ser 20 o menos. La cosa es que no supere de esos 20, porque si no, sí nos arrojaría un error. Como vemos aquí, el modelo del carro nos permite almacenarlo ya mencionado anteriormente. Si se fijan aquí, las cadenas de caracteres no tienen toda la misma longitud, debido a que es tipo varchar2.
En el caso del DNI del cliente, todos los registros del DNI pues tienen sí o sí la misma longitud, debido a que es un char de 8. También tenemos un tipo de variable para fechas. Cabe aclarar que existen muchos más tipos de variables, pero en este caso solamente estamos mencionando las principales. El tipo date, que es más común simplemente para almacenar la fecha para registros grandes más que nada en realidad. Como vemos aquí, hay dos maneras en realidad de hacer uso o registro de la fecha al introducir datos. La primera manera sería introducirlo manualmente, siempre y cuando teniendo cuidado con el formato de fecha. La segunda manera, que ya sería un poco más sencilla, sería introducir la fecha directamente que tiene el sistema. Que esa simplemente agarraría la fecha actual y la introduciría sin necesidad de estar configurando el formato de fecha. Por otro lado, ¿qué es una tabla en base de datos? En este caso son objetos o estructuras que contienen los datos organizados en filas y columnas. Los que a lo mejor ya habrán llevado un curso de Excel o saben algo de Excel, pues ese tipo de tablas son similares a las que vemos acá. Nada más que en este caso se están considerando para el modelado o creación de dicha tabla simplemente en las columnas y en el contenido. Aquí tenemos algunos ejemplos de tablas, como vemos aquí la tabla automóvil, la tabla cliente, tabla repuesto y tabla recibo. Si fijan bien, aquí incluso se muestran las variables que se mencionó anteriormente, como el número de placa, que es tipo number de 10, el modelo del carro, que es varchar 2, que puede almacenar hasta 20 caracteres, la fecha de entrada, que es tipo date, DNI del cliente, que es tipo char de 8, y el ID médico, que es tipo number, mecánico, perdón. Al igual que vemos aquí. ¿Cómo es el código básico de una tabla? Tenemos que comenzar con un create table, espacio, y seguir el nombre de la tabla que le querramos dar. Luego abrimos paréntesis y abajo, en este caso un espacio abajo, colocamos el nombre de la variable más el tipo de variable de los que ya se mencionaron anteriormente. Luego cerramos paréntesis y lo finalizamos con un punto y coma, y con eso habremos creado una tabla. Como vemos aquí, tenemos el create table, pero en este caso la tabla se llama cliente. Estamos introduciendo el DNI del cliente, el tipo de dato, en este caso char, reservado con 8 espacios, la cual nos va a servir como llave primaria. Para aclarar, una llave primaria vendría a ser como nuestro DNI dentro de un sistema. Nuestro DNI nos sirve para identificarnos dentro de un registro, en este caso inmenso. Pues en este caso el DNI del cliente vendría a cumplir la misma función para este caso. Tenemos el nombre del tenemos el nombre del cliente, el cual es tipo bachar 2 de 100. Después tenemos el teléfono del cliente, el cual es tipo number de 15. En este caso está considerando o se está mandando un parámetro debido a que solamente va a poder almacenar 15, en este caso, dígitos enteros. Aquí tenemos más ejemplos de código. Por ejemplo, el create table para automóvil, que vendría a tener un número de placa con tipo de dato number de 10, cual va a ser su primary key o su llave primaria. El modelo del carro, el cual es tipo varchar 2 de 20. La fecha de entrada, que es tipo date. El DNI del cliente, que es tipo char de 8. Y el ID del mecánico, que es tipo number. Al igual como vemos aquí, tenemos el create table de dicho mecánico y la fecha de atención que utilizará dicho mecánico. Una vez que nosotros ya en proyectos mucho más grandes hayamos creado varias tablas y utilizado pues los primary key y todo eso, el Oracle en este caso, más que nada considerando el SQL Developer, que es la herramienta, nos permite exportar o generar un diagrama, el cual nos muestra todas las conexiones que tienen nuestras tablas. Por ejemplo,
el, el automóvil que vemos aquí, la tabla automóvil, depende directamente de la tabla cliente y de la tabla mecánico, debido a que aquí vemos que están registrados, pues incluidos ahí, ¿no? Como variables, el DNI del cliente y en este caso el identificador del mecánico. Eso quiere decir que se está haciendo referencia a dichos o a dichas llaves primarias, al igual que pasa, por ejemplo, con la ficha de atención, que se está haciendo referencia al identificador del mecánico y en este caso, al código del repuesto. Muchas gracias por haber visto este video. Ya nos estaremos encontrando en una próxima ocasión.